El ébola es una enfermedad. El ébola es una enfermedad muy grave. El ébola no es ninguna broma. El ébola es una enfermedad real. La Cruz Roja es una organización que ayuda a la gente. Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para llevar a las personas al hospital. Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para enterrar los cuerpos. Para eso trabajamos. El ébola es una enfermedad muy grave. ¿Cómo luchar contra las mentiras? La Cruz Roja no se ha puesto de acuerdo con los blancos para mataros. En febrero de 2007 nos trasladamos al norte del Congo, al nivel del Ecuador, a varios días de la capital Brazzaville. El objetivo de nuestra expedición eran los poblados que 4 años antes habían sido afectados por una de las enfermedades más virulentas para el hombre, la fiebre hemorrágica del virus ébola, que mata al 85% de los afectados. Queríamos comprender cómo una enfermedad fulminante cambia por completo una sociedad y escuchar a unas personas que en general solo aparecen en las estadísticas en los boletines epidemiológicos. En esta zona bautizada como la Depresión Oeste, la enfermedad todavía se esconde en la espesura de la selva ecuatorial. Provoca epidemias aterradoras en monos y llega al hombre por medio de los cazadores que llevan a las aldeas la carne de los animales contaminados. Las 2 epidemias de 2003 causaron 157 muertos. Solo afectaron a los poblados de la Depresión Oeste del Congo. No alcanzaron ninguna gran ciudad. En estos poblados las cosas siguen igual. Los habitantes siguen pensando que el virus es un arma que unos brujos muy poderosos utilizan para matarles. La Depresión Oeste ocupa una extensión semejante a Bélgica. Solo hay 3 médicos por cada 10.000 habitantes. En el hospital del pequeño departamento de Mbomo, Caterina Tsangandoko es el único médico. Recuerda que en el momento de la epidemia, luchar contra la enfermedad era casi imposible porque la incomprensión de la población borraba el discurso médico. La gente no lo entendía. Dicho de otro modo, no quería entender que era una enfermedad. Creían que era un hechizo, que era magia. Cuando íbamos a las casas para sensibilizar a la gente, nos perseguían. No querían vernos. Fue muy difícil para nosotros. Yo misma fui víctima. Nos persiguieron con cuchillos y con palos. Tuvimos que retroceder y volver al hospital. Yo seguía discretamente los miembros de la Cruz Roja. Cuando se sabe que hay un enfermo, alguien con fiebre, con diarrea, lo señalan y se le separa de la familia. Para proteger a la familia, aunque ellos no querían entenderlo. Creían también que el hospital y la Cruz Roja eran los que habían traído la enfermedad y que se llevaban a los enfermos para matarlos. Cuando el virus salió de la selva en 2003, los habitantes de los poblados afectados no escuchaban las consignas sanitarias, escondían a los enfermos y manipulaban los cadáveres infectados sin ninguna precaución. La Organización Mundial de la Salud decidió intervenir a petición del Ministerio de Sanidad congoleño, desbordado por la epidemia. Pero ante el muro de incomprensión de la población, la OMS decidió recurrir por primera vez en plena epidemia a un antropólogo. El doctor Alain Epelboin, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Tenía que comprender a las personas y adaptar las prácticas médicas con toda urgencia, y como si fuera un cineasta grabó las siguientes imágenes. Je me présente, monsieur le conde Jean Claudel. ¿Cómo? Le conde Jean Claudel. Muchas gracias.
Al llegar nos encontramos con una población traumatizada que rechaza las explicaciones y las medidas médicas. Comprobé que en algunos pueblos las autoridades sanitarias, desbordadas por la epidemia, quemaron inútilmente las casas y los cadáveres. Nadie se atrevía a recuperar nada. Venga a ver, señor doctor. Todo está quemado. ¿Lo ve? Ahí está la casa. Esta es la casa de papá y de mamá. Mi madre murió ahí. Y el pequeño Mbanza. Todos murieron aquí. Se los llevaron a cuestas al hospital. Yo dejé a mamá aislada aquí y a Mbanza al otro lado. ¿Quién quemó las casas entonces? Los de la Cruz Roja. Lo quemaron todo, no toquéis nada. Prefirieron decir, hay que quemarlo todo, porque el virus todavía existe. Entonces quemaron las casas. Todas las esponjas. Lo quemaron todo. Sí, pero las esponjas es una cosa y las reservas de maíz, los machetes, son otra. Todo, incluso los platos. ¿Incluso el maíz? Quemaron los sacos de maíz. Quemaron todo lo que había dentro, la ropa, todo. Nuestras consignas son claras. Ningún contacto físico con los indígenas y el mínimo posible entre nosotros. No puedo estrechar la mano a nadie. Tengo que evitar cualquier roce, hasta el de los niños. ¿Cómo puedo yo, el supuesto experto, escuchar correctamente a toda esta gente, traducir el pensamiento autóctono, interpretar las medicinas tradicionales a toda prisa? Estamos ante la iglesia de Pentecostés de Mbanza, a donde trajeron al niño Ibenga Albertín, de 13 años, y al pequeño Ibenga, de 2 años y medio, cuando empezaron a mostrar los primeros síntomas de fiebre hemorrágica, para que les impusieran las manos y rezasen por ellos. La epidemia de ébola lo ha cambiado todo. Todo el mundo tiene miedo, la población, los sanitarios, incluso yo. Miedo al virus, miedo a unos y a otros. Yo no conozco el Congo, aunque desde 1980 trabajo regularmente con los pigmeos de la República Centroafricana y enseguida he encontrado señales de este pueblo de los bosques, amante de los tubérculos y de la carne que procede de la caza. Estamos en plena epidemia y hemos comprobado horrorizados que pese a la prohibición, continúa la circulación de caza potencialmente contaminada. ¿Qué haría yo si fuera padre de familia y no tuviese otra forma de proporcionar proteínas a mis hijos? Por seguridad y para mantenerme un poco apartado y poder observar mejor, sigo a Pierre Formenty, virólogo y epidemiólogo experimentado de la OMS, que es quien me ha hecho venir. El encuentro con los notables del poblado pone de manifiesto el desconcierto de los cazadores que no comprenden por qué se cuestiona la carne de la caza. Observo la organización social, las mujeres y los pigmeos detrás, apartados de las conversaciones. Antes, cuando encontrabais un animal en el bosque, era un don de Dios o de los espíritus. Sin embargo, ahora, bueno, todos sois buenos cazadores y todos conocéis el bosque. Tenéis que reconocer que no es posible que haya tantos animales muertos a la vez. Es extraño, porque antes nadie moría por la carne muerta. Al contrario, para nosotros era una suerte cuando salías de caza y encontrabas carne muerta. Era una suerte. Los espíritus nos daban esa carne. Yo creo que si nuestros antepasados se hubiesen enfrentado a esta situación, habrían cambiado sus comportamientos. Encontrar un animal de vez en cuando no es malo, pero tantos no es normal. Es algo nuevo y hay que adaptarse. Es necesario cambiar las costumbres. Seguro que nuestros antepasados lo habrían hecho. En Kelé, en el hospital, la epidemia fue mortífera. Nuestra llegada, probablemente la primera de extranjeros después del ébola, ha reavivado la inquietud de la población. El doctor Kunku, que ya ocupaba su puesto durante la enfermedad, se ha ofrecido a acogernos. ¿Saben? La gente huye.
¿Por qué huyen? Porque se dice que los blancos vienen a filmarles para llevárselos a Europa, para matarlos, no sé. Esta es la consulta del médico. La consulta del médico. Este es el pabellón de enfermos. En esa esquina está el bloque operatorio con 2 salas de posoperación. Podemos seguir. Bueno, esto es una hernia. El señor vino con una hernia bilateral. Le operé hace... ¿Cuándo te operé? ¿Cuándo te operé? El 30. ¿Qué tal? Bien. Tengo que hacer de todo porque soy el único médico. Soy médico general, aunque orientado hacia la cirugía porque hice la especialidad en el servicio de cirugía del Hospital Clínico Universitario de Brazzaville. Antes de nuestra llegada a Quelé, el doctor se enfrentó solo a la epidemia. Se las arreglaba con los medios que tenía a su alcance, poca cosa, la verdad. Sin guantes, ni lejía, ni trajes de protección. La gente ha huido por culpa de la epidemia. La ciudad está desierta. Los habitantes se encierran en sus casas o huyen a las plantaciones de la jungla. En el hospital no hay ni un enfermo. Es como si el ébola hiciese desaparecer las otras enfermedades. Hay que garantizar la desinfección de las zonas del hospital que pudieran haberse contaminado, poner en marcha un pabellón de aislamiento, movilizar a las autoridades y formar a los voluntarios locales de la Cruz Roja congoleña. Apuntad a quién se lo dais, por favor. Ellos se encargan del trabajo fundamental, la manipulación de los enfermos y de los cadáveres, la desinfección, el seguimiento de las personas que hayan estado en contacto con un enfermo o un muerto. ¿Estoy bien protegido? Sí, todo está bien. Estás perfecto. Perfecto. A la altura de esta puerta hay restos de sangre en el suelo, ya los verás. ¿Eh? Hay que desinfectar todo el exterior. Al principio de la epidemia la gente moría en su casa, rodeados de su familia, contaminando a muchas personas. Después, solos, agonizando, abandonados por todos. El hospital está considerado como un mortuorio. La población acobardada esconde a sus enfermos. No quieren transportar los cadáveres contaminados en las camillas del dispensario, improvisan como pueden. Aquí vemos una cama destartalada. Hay que bajar más el colchón, está muy cerca de la cabeza. Baja el colchón. Al principio yo solo observaba, no me atrevía a participar, pero enseguida empecé a corregir los errores, a sugerir modificaciones, como por ejemplo que lo que haya que quemar se haga en un lugar apartado y no en medio del camino. Me pregunto si hay necesidad de quemar tantos bienes materiales. Hay que evitar añadir la ruina a la tragedia. En la actualidad, los voluntarios de Cruz Roja siguen en Quelé. La lucha de 2003 contra el ébola les expuso en primera línea al contacto con el virus. La paradoja es que estos voluntarios que apenas han recibido indemnizaciones, en vez de ser tratados como héroes, todavía tienen que enfrentarse a la hostilidad de la población. ¿Por qué la gente que lleva trajes especiales no se los quita in situ y los quema? Al ver la reticencia de la población, al escuchar las amenazas de la población, se dieron cuenta de que si se desnudaban aquí, iban a marcharse con la cara descubierta y la población los iba a reconocer. Así que decidieron no hacerlo. Se desnudan directamente en el hospital. Ver mi imagen en la pantalla me produce una sensación buena. Porque yo estaba en el punto de mira, en mi propio pueblo, porque era cómplice de los blancos, era el amigo de los blancos e iba a vender a mi pueblo. Hasta mi propio padre estaba en mi contra y el resto del poblado. Estas son las consecuencias. Por eso en Quelé me llaman el brujo. Para nosotros, las muertes tienen un significado tradicional. Cuando alguien muere, aunque sea de una enfermedad corriente que tiene una explicación científica, siempre se atribuye a una causa tradicional.
Podríamos hablar incluso de brujería. Esto es lo que dicen los habitantes, pero nosotros, como científicos, como médicos, nunca hemos creído algo así. La epidemia llegó a Kelé desde la selva por medio de este puente que los aldeanos están reconstruyendo. Es un eje de circulación vital para el pueblo. Los habitantes lo cruzan cada día para ir a sus campos. Fue muy difícil. La gente lloraba y lloraba. Todo el mundo estaba muy cansado. Porque en una misma casa podía llegar a haber 4 o 5 muertos. Todo el mundo podía llorar. Todo el mundo estaba traumatizado. Hasta nosotros, los socorristas, estábamos traumatizados. Hace 3 meses que no paso la noche con mis hijos. 3 meses. No como bien, no duermo bien. Cuando te levantabas por la mañana ya había 5 o 6 muertos en el hospital, cada día. No faltan los malos recuerdos. Malos recuerdos porque la epidemia nos hizo sufrir mucho. Cuando se produce una epidemia de esta clase hay consignas como no circular, no entrar en contacto con otra persona sin llevar protección. Todos los fluidos humanos como la saliva, el sudor y la sangre transmiten la enfermedad. La vida del poblado se paralizó y la enfermedad se extendió al interior de las familias en el núcleo de la vida íntima de las personas. Pierre Akira, de Mbomo, contrajo ébola por cuidar de su hija. Es uno de los pocos supervivientes. Su mujer y 2 de sus hijos murieron. Eso es. El ébola es una enfermedad. El ébola no es ninguna broma. Cuando hablo de ella, se me caen las lágrimas, porque perdí a mucha gente, a más de 40 personas. Es muy doloroso para mí. Toda mi familia se vio afectada. La primera fue mi hermana menor. Nadie sabía que era ébola. Ella vomitaba y todos contrajimos la enfermedad. Yo también, el mismo que les habla ahora. Yo también la contraje. Estaba roto, roto. Estaba tan perdido. Cuando voy al mercado todos huyen. Aunque solo vaya a comprar algo, ¿quién va a venderme algo? Nadie. Es duro, de verdad. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no queréis que hable? ¿De qué tenéis miedo? Ya vale, ya está bien. Soy yo el que ha perdido a casi toda su familia. ¿Y si muero? ¿Es un problema? ¿Son sus hijos? Es mi hijo que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que muera como los demás. ¿Por la cámara? Sí. Una de las primeras acciones consiste en acondicionar un pabellón de aislamiento. Nosotros preferimos marcar la peligrosidad mediante una empalizada mejor que esconderla detrás de una barrera de toldos. Es una barrera simbólica.
Tiene que ser lo más transparente posible para mostrar a la población que dentro no se hace nada en secreto. Circulan rumores que acusan a los equipos médicos de robar sangre e incluso de traficar con órganos. Ese día enterrábamos a mamá Justine, una matrona del hospital muy querida por su entrega y abnegación. Sin procesión funeraria, ni llantos ni los rituales habituales, en ausencia de su familia, porque las reuniones están prohibidas por la epidemia. La mujer que llora y baila totalmente sola viene de un pueblo vecino para el entierro. Ha llegado demasiado tarde. Una de las principales dificultades que nos encontramos es conseguir que la población admita la realidad del virus. Los familiares de las víctimas no creen que los suyos hayan podido contraer el ébola y piensan que los médicos se han equivocado en el diagnóstico. Uno de los signos característicos de la enfermedad es la fiebre. Una fiebre que alcanza los 40 grados de forma persistente. Bien. Ahora imaginemos que se trata de un caso de paludismo rebelde y alguien se presenta en tu casa. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos morir en plena estación seca? No. Porque es un poco inquietante. Ahora la gente se queda en su casa, no puede... No, mire, nosotros recibimos a todo el mundo que tenga fiebre, pero tienen que venir. Después ya nos encargaremos nosotros de descartar la hipótesis del paludismo, tratando el paludismo y viendo la evolución. Fíjense en el niño que acaba de morir. Le habíamos invitado a venir al hospital en repetidas ocasiones, pero... ¿No podrías hablar con las autoridades locales para que los equipos... para que viniesen? Como hicieron con la alfabetización, que vinieran a tus tierras y te explicasen. Como hicieron con el SIDA en Brazzaville. Esa es la estrategia que estábamos ideando cuando se produjeron los asesinatos. Es cierto que al principio el equipo médico vino precisamente para desarrollar este tipo de contacto e información para el público. Pero como usted mismo ha dicho, algunas personas pensaron que eran historias de fetichismo y asesinaron a 4 personas. Ya sabe lo que eso significa. A los funcionarios que vienen aquí para ayudar, esta historia les da escalofríos. Pero si usted me dice que la población está de acuerdo en escuchar al cuerpo médico, se pueden organizar reuniones para sensibilizar a la gente. 2 días antes de nuestra llegada a Quelé, una muchedumbre asustada, manipulada por algunos curanderos y políticos, linchó a 4 profesores del colegio. Les acusaban de brujos y de ser los responsables de la propagación de la epidemia. 3 de ellos fueron asesinados en las proximidades de la subprefectura. Abandonaron sus cuerpos junto con los palos con los que habían sido asesinados. Algunos días después de la masacre conocí a Serge Chaboro, un profesor de ciencias naturales que sobrevivió a la caza de brujas. Antes de la clase, les daba consejos a los niños sobre la enfermedad. Les decía que se tomaban la enfermedad a la ligera, que los que creían en la brujería y en esas cosas tenían que tener mucho cuidado, porque era una enfermedad muy peligrosa. Les decía que si no tenían en cuenta mis consejos, llegaríamos a más de 100 muertos en nuestra localidad. El sábado se produjeron 8 fallecimientos en el pueblo. Eso fue el sábado, y el domingo hubo 10. El lunes hubo más muertos, 6. Y cuando llegué a clase los niños me dijeron, señor, usted tiene razón, ¿qué hay que hacer? Yo les dije, bueno, si no habéis tocado los cuerpos no hay ningún problema, pero si los habéis tocado, entonces os espera la muerte. Preparad vuestros ataúdes. Así empezó todo. Mataron al director de la escuela primaria y por la noche mataron al otro profesor. Es muy traumático. Los padres vinieron para avisarme y me dijeron, tienes que dejar tu casa porque han dicho tu nombre. A ti también te van a detener y a matar. Hoy hay que temer lo peor.
Ni siquiera puedes aconsejar a la gente, porque si les dices que no hay que tocar los cuerpos, que no hay que ir a casa de nadie que haya tocado un cuerpo, que no hay que tener contacto con esa persona, te tratan de brujo y te prometen la muerte. Pero, ¿qué hay que hacer? Quizás haya que dejar que la gente muera. En todas las grandes epidemias siempre se ha buscado un chivo expiatorio. En Europa, durante las pestes de la Edad Media, masacraban a los judíos. Aquí les podría haber tocado a los comerciantes, musulmanes y extranjeros, o a los voluntarios de Cruz Roja y a los miembros de los equipos médicos. El asesinato de los profesores aterrorizó a todo el mundo y paralizó la acción de control de la epidemia. Como respuesta, el gobierno congoleño envió un batallón de militares para garantizar la seguridad. Nosotros nos aseguramos de informarles. Yo acostumbro a decir que estamos frente a una epidemia de ébola. No vais a dormir durante el mes que estéis aquí, porque vais a estar siempre en guardia. Habéis venido porque aquí está sucediendo algo muy serio. En el distrito de Quelé ya han muerto 61 personas. 6 en Bombó, que no es poco. Y no es poco porque esa cifra va a aumentar. Y vosotros vais a estar en medio, igual que nosotros. Aquí se ha prohibido comer carne, es así, ¿no? Pero antes he visto que en el mercado siguen vendiendo carne. Los que han visto vendiendo carne, seguro que son personas que no quieren respetar las directrices que dimos cuando llegamos. Es una directriz un poco general. Esta sala está llena de personas que pueden influir en los demás. Jefes de barrio, jefes de servicio. Tenéis que tener cuidado con eso. Porque vais a entrar en los barrios y os vais a encontrar con que cada cual tiene su propia interpretación de la fiebre del ébola. Tras la matanza de los profesores, la gente cree haberse deshecho de los brujos y de paso haberse liberado del ébola. Les extraña que no descienda la mortalidad y buscan otros chivos expiatorios que van desde el responsable europeo de la reserva animal vecina, que habría contaminado a los gorilas a través de vacunas o de collares emisores, hasta el mismísimo Papa Juan Pablo II. Ahora que ya hemos restablecido la seguridad, tenemos que relanzar la acción y la sensibilización por todos los medios, en especial a través de los pregoneros tradicionales. La Cruz Roja no se ha puesto de acuerdo con los blancos para mataros. Trabajar en esta situación en la que algunos contactos humanos pueden ser mortales es agotador. En todo momento hay que tener cuidado con los gestos. La angustia por la enfermedad es tal que los equipos que intervienen, por un lado se exceden en las precauciones, pero por otro corren riesgos inútiles. Por fortuna, ninguno de ellos morirá. La Organización Mundial de la Salud ha decidido pagar los ataúdes, pero los lugareños piensan que preparar ataúdes o hacer listas de nombres por adelantado es una forma de provocar a la muerte. Todo es susceptible de ser malinterpretado. Cuando no hay tablas hay que enterrar a los muertos sin ataúd, solo con bolsas mortuorias herméticas. Este joven de 22 años vivía en Embomo. Murió en 3 días en el hospital. Se contagió al cuidar a su hermano. Una bolsa demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Es el de una niña de 5 años del mismo barrio que el joven que se contagió de su padre, fallecido hace 6 días. La pequeña murió también en 3 días. La urgencia impide los ritos funerarios de costumbre indispensables para el luto. Por lo menos se intenta que los cuerpos sean enterrados con un mínimo de consideración y tranquilidad. En alguna ocasión, cuando había demasiados muertos o no había tiempo, no se pudo identificar la tumba.
A unas horas de camino hacia el norte de Mbomo se encuentra Mbanza, un poblado bantú y pigmeo, uno de los primeros afectados por la epidemia. El jefe del poblado se llama Roger Marcel Belenguer. Aquí la gente vive sobre todo de la mandioca y de la banana, pero la carne es nuestro alimento principal. Aquí casi todos saben cazar. La fiebre del ébola llegó por un grupo de 4 cazadores de Mbomo. 2 de ellos se enfermaron en la selva tras despedazar un mono afectado por el virus. Vinieron a pedir ayuda en Mbanza y contaminaron el pueblo. Nuestra visita de hoy trae a la memoria de los habitantes los momentos terribles de la epidemia. Llevan 4 años sin hablar de la enfermedad con un extraño. Roger Marcel Belenguer no sabía nada sobre la fiebre hemorrágica del ébola cuando cuidaba a su familia. Yo soy un superviviente. Yo dormía con mi nieto. Hacía cacas negras y nosotros se las limpiábamos. Mi mujer y yo, y mi hermana que murió después. Murieron más personas, incluso en la calle. Solo los socorristas pasaban para recoger los cuerpos. Los enterraban en cualquier sitio. La tumba de mi hermana está en su jardín, con la de mi nieto. No podíamos llevarlos al cementerio. Ya no era posible. Los socorristas solo podían excavar un hoyo y arrojarlos dentro. Nadie podía hacer un funeral ni un velatorio. Enterraban a las personas como se entierra a un perro, en un hoyo dentro de una bolsa. Ellos tenían unas bolsas para meter los cuerpos, pero la forma de dejarlos en el hoyo no era la adecuada. La posición en que los dejaban no era habitual para enterrar a personas. A veces caían de lado y los dejaban así. Era difícil porque en esos momentos solo se piensa en una cosa, que tú también vas a morir. Piensas mucho. Alguien acaba de morir delante de ti. Lo entierran como a un perro. Y tú ya solo esperas que llegue tu último día. Nosotros somos unos supervivientes, porque estábamos en la misma casa, con la misma comida, y nosotros seguimos vivos. Somos unos supervivientes. Por fin un avance médico. Por primera vez se realizan sobre el terreno análisis de sangre y de saliva que son menos traumáticos y proporcionan un diagnóstico en solo unas horas. Este es el kit para muestras salivares. ¿Sabe utilizarlo? Sí, hay que ponerlo dentro de la boca. Es un avance considerable para la acción sanitaria que permite separar a los enfermos de la fiebre del ébola de los demás para seguridad de los enfermos y de los enfermeros. Bien, Nadej, vamos a hacer lo mismo. Metemos esto en la boca. Colócalo bien entre los dientes, encima de la encía. Eso es, muy bien. Eso es. Así, muy bien. Ya casi hemos acabado, señora. Después, el test nos dirá si usted tiene la enfermedad o no. Si sale negativo, está bien. Las muestras de líquido potencialmente contaminadas se tratan de inmediato en el laboratorio improvisado. Hay que tener cuidado. La aguja está en la bolsa de plástico. De acuerdo. Normalmente estas muestras se manipulan en unos laboratorios de alta seguridad denominados P4. Aquí una cinta adhesiva roja en el suelo marca la zona peligrosa. Se respetan los procedimientos y no hay contacto posible con el virus, que es inmediatamente neutralizado. Los análisis de Nadej y de su hermana menor son negativos. Sigue sin haber una vacuna ni medicamentos antiébola.
pero hay tratamientos sintomáticos contra el dolor, la fiebre, la diarrea y la deshidratación. Es comida para bebés, pero es muy fuerte, muy buena. Es Cerelac. Sí, Cerelac, eso es. ¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Sabe cómo se hace? Sí. Esto es para Jean y para Antoinette. ¿Sí? Sí. Adèle Envu desarrolló la enfermedad y sobrevivió. Permaneció bajo vigilancia en el pabellón de aislamiento durante 3 semanas para que no la contagiase. Ahora ayuda a los médicos a tratar a otros enfermos. Un poquito cada hora, 2 cucharadas, 1 cucharada cada hora. Vamos a probar. Nos vamos. Los enfermos estaban en camas, con colchones. Gritaban en sus camas. Tenían diarrea y vomitaban. Había sangre. Cuando nosotros entramos, cogimos los colchones, los sacamos, limpiamos a los enfermos y los dejamos. A las 4 volvimos, todavía tenían diarrea y los volvimos a limpiar. A veces, cuando volvíamos por la tarde, había muerto el que habíamos dejado por la mañana. Sacábamos los cuerpos. Solía haber unos 8 cadáveres al día, a veces 6. Adèle, la superviviente, vive en Quelé. Es curandera y se ocupa de un huerto que tiene lejos del pueblo. En cuanto sintió la fiebre, fue al pabellón de aislamiento por sí misma. Esta es mi casa. Aquí está mi habitación. Un niño duerme aquí. Banana. Ya ven lo que hago. ¿Qué es eso? Mongoles. Mandioca y... ¿La venden en el mercado? Sí. Cuando empecé a sentirme mal, me fui al hospital. Vi a la enfermera de guardia, la madre Justine, que murió después. Ella comprobó mis síntomas y me mandó al pabellón de aislamiento con los otros enfermos. Fui yo sola. Me instalé en la sala de aislamiento y en 1 hora murieron 2 enfermos. Uno de ellos era un sacerdote de la región del Pool. Unas horas más tarde, trajeron a otro enfermo que venía del poblado de Yembelengoy. Murió a mis pies. En la sala había un cubo de plástico que pertenecía a uno de los muertos. Hacia la 1 de la noche no había nadie, ningún asistente. Tuve que utilizar el cubo manchado como aseo. Tenía una sed enorme. Y al otro lado de la habitación había un cubo lleno de agua. Tuve que meter la cabeza dentro para poder beber. Cuando alguien moría, yo avisaba a las enfermeras. Les pedía que se llevasen el cuerpo. No podía estar con un cadáver a mi lado. Entonces me cambiaban de sala y durante el turno de guardia de la tarde retiraban los cuerpos y los metían en bolsas. Cuando estuve mejor, los médicos me confiaron los medicamentos para que se los diese a los enfermos. Los aldeanos me acusaron de quedármelos para mí y dejar que los demás muriesen. Ellos piensan que por eso sobreviví. El entierro de una pariente de un miembro de la Cruz Roja marcó para mí un vuelco en la respuesta antropológica a la epidemia. Habíamos conseguido que admitiesen que había que humanizar los procedimientos para no añadir más dolor a la desgracia y ganarnos la confianza indispensable para dominar la epidemia. Mejor que quemar los efectos preferidos del muerto, propusimos disponerlos en el ataúd o en la tumba para que acompañasen al difunto al más allá. La familia, los equipos médicos y los voluntarios de Cruz Roja se reunieron en el entierro.
Ante los asistentes reunidos, el marido se dirigió al espíritu de su esposa. Si te ha matado un brujo, lo encontraremos y lo mataremos. Si ha sido una muerte natural, entonces vete tranquila. Se nos ocurrió también que podíamos terminar el entierro inspirándonos en las abluciones rituales que se realizan en tiempos normales. Propuse a la familia la pulverización de lejía diluida en las manos y en los pies. Les entusiasmó la idea como una comunión purificadora. Así fue como introdujimos la desinfección en las costumbres funerarias. Dígale que hay que recuperar una maleta. Por supuesto que ya no se queman las casas, ni los muebles, ni los utensilios, ni los alimentos almacenados. El periodo de vida del virus y el proceso de su transmisión no lo justifican. Basta con repetir la desinfección 2 semanas más tarde. La Cruz Roja, con el apoyo de las autoridades, consideraba que el recurso al fuego purificador era un reflejo anticuado de la medicina colonial. Nosotros solo quemamos lo irrecuperable. Además de la lejía, el sol, el viento y la lluvia acabarán la desinfección. Cuando se declaró finalizada la epidemia, las autoridades sanitarias congoleñas reunieron a todos los jefes de barrio para hacer el balance. La epidemia que acaba de finalizar nos ha sorprendido a todos. Ha sido un fallo. Nuestra misión actual es que no vuelvan a repetirse los fallos de la primera epidemia y decidir qué deberíamos hacer ahora que la epidemia ya ha pasado. También debo deciros que la epidemia ha terminado en el caso de los hombres, pero no ha terminado en los animales. La epidemia continúa en la selva. Eso significa que tenemos que seguir vigilando para que en el futuro no nos vuelva a sorprender. Celebramos con los habitantes el regreso a la normalidad. Uno de los triunfos de esta misión fue comprender que la dictadura de la urgencia nunca debe hacer que olvidemos que estamos frente a personas con sus creencias, sus odios, sus humillaciones, su duelo, sus dolores, y que la humanización de las prácticas médicas es fundamental. Las lecciones del ébola sobrepasan ampliamente el marco congoleño. Permiten pensar en intervenciones en otros continentes, en otras epidemias como la gripe aviar, en situaciones de negativa de la población en nombre de su cultura o de su religión. La mayoría de las tumbas anónimas del ébola se han borrado desde 2003, recubiertas por la exuberante naturaleza ecuatorial. La costumbre manda que en la tumba de los difuntos se depositen sus objetos preferidos como una cartera de piel o las sandalias de un niño. Los difuntos del ébola se fueron sin nada. Los pueblos no han cambiado. Las poblaciones de cazadores siguen viviendo de la carne de la selva y todavía dudan de la realidad de la enfermedad. Aunque ahora parece que se respeta la prohibición de tocar a los monos que se encuentren muertos. Todavía falta una parte de la explicación científica. Todavía no se sabe cómo contraen los gorilas el virus del ébola. Se habla de los murciélagos desde hace mucho tiempo, pero sin ninguna precisión. En esta incógnita se esconden y perduran las fantasías de una visión mágica de las cosas. Y mientras no haya una vacuna,
Marcelo Cabe, el jefe del barrio Ambé de Mbomo, tendrá que tranquilizar a su comunidad como pueda. La gran cuestión es que ninguno de nosotros comprende cómo se transmite el virus. El nido de este virus. No se sabe exactamente quién transmite el virus y cómo lo coge el chimpancé o el mono. ¿Lo cogen comiendo algo? ¿Cómo lo cogen? De momento no se sabe. ¿Cómo se contagia el animal del virus? ¿Por qué? Eso es lo que dicen los demás, algunas personas. No hay ningún gran laboratorio que pueda decirnos, escuchad, es a partir de esto, de esta fruta, de este árbol. Así al menos la gente sabría a qué atenerse. Las religiones prosperan sobre este terreno de la duda y de lo irracional. Nuevos sacerdotes católicos han reabierto las iglesias. Los antiguos curas se habían marchado por el ébola. Y multitud de iglesias y de sectas del despertar se han instalado en los pueblos afligidos. Yo sé que hoy hay muchas personas que sufren. Hay muchas personas que sufren por varias enfermedades. Aleluya. Desde que el mundo existe, se cogen animales y nunca se han producido casos como este. Es un caso desgraciado que se ha producido en un momento preciso. Dios castiga. Dios puede castigar. De momento no podemos explicarlo. Lo que le pido a este pueblo es que crea en el Señor, porque allá donde se detiene la inteligencia humana comienza la de nuestro Dios. Hay que creer en el futuro. Esta enfermedad no va a volver. Hay que alabar al Señor. Estos discursos empañan el trabajo de prevención que realizan los enfermeros en los dispensarios. Si la fiebre del ébola reapareciese, el hospital de Mbomo solo podría advertir al mundo a través de una difícil conexión por radio. Esta es la caja de muestras, para tomar una muestra en caso de un posible caso de ébola. Hay guantes, algunos trajes, bolsas mortuorias, barreños. En caso de epidemia podemos empezar a trabajar. Tenemos carteles para sensibilizar a la población contra la fiebre del ébola. Están ahí. Está todo escrito. Atención, ébola. No tocar nunca a los animales que sean encontrados muertos en la selva. La Organización Mundial de la Salud nos ha enviado estas señales para sensibilizar a las poblaciones de todos los pueblos. Pero la incomprensión de las poblaciones que no lo entienden, que no están de acuerdo con ellas, hace que las arranquen. Las arrancan en los barrios. No quieren que se hable de la enfermedad. Dicen que si los enfermeros hablamos de la enfermedad, la atraemos. No la tratan como una enfermedad en sí. Por eso nos condenan a nosotros. Si hablamos de la enfermedad a la población no quiere vernos. Y el trabajo de sensibilización sobre esta enfermedad es muy complicado.
Nuestra presencia reavivó muchas inquietudes. Llegó incluso a desestabilizar al presidente de Cruz Roja de Kelé. Es la prueba de que persiste el trauma que en 2003 agitó violentamente a estos pueblos. Hay cientos de personas que siguen metiendo malas ideas en la cabeza de la gente. Algunos dicen que ustedes nos filman para matar, pero nosotros ya nos hemos sacrificado. Ya estamos acostumbrados. Cuando se vayan ustedes, nos cuestionarán a nosotros, porque ustedes han venido para traer la enfermedad y nosotros tenemos que difundirla. Eso es incomprensión. En la urgencia, la Organización Mundial de la Salud supo adaptar su combate contra la fiebre del virus del ébola a las costumbres locales. Sin embargo, no han cambiado las creencias. Non. Le motif c'est qu'il est venu, c'est pour lui, il est venu faire quoi? Le motif c'est Ebola.